La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, en el 101.3 de FM en Magnética. Gracias por escucharnos. Les saluda Edgar Jiménez, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, pues ya estamos entrando al cuarto mes del año, y por ahí dicen los especialistas, luego se siente esa celeridad del tiempo, y bueno, pues solamente los científicos pueden darnos explicación de eso. Pero lo más importante también es que estamos entrando en un mes en el que en distintos países del mundo se celebra a la niñez, y esto sí quiero hacer mucho hincapié porque esto ha venido modificándose precisamente la misma evolución lingüística, inclusive del contexto sociocultural, en que no nada más es Día del Niño o Día de la Niña, es el Día de la Niñez. Y déjeme decirle que el sector de ciencia y tecnología pues obviamente también se sube a este tren en el cual debemos de celebrar a la niñez, a este segmento de la sociedad que obviamente denosta la cuestión de la creatividad, de esa brillantez, de estas ganas, de la curiosidad. Y por ahí bien dicen, el científico es simplemente un niño que sigue siendo curioso, y esto debe erradicar y debe de enaltecer obviamente la actividad científica. Y para ello el día de hoy estaremos platicando, y bueno, pues un invitado que ya tenemos en varias ocasiones, tener el honor de tenerlo aquí en casa, aquí en Magnética, aquí en La Voz de los Expertos, que estaremos hablando precisamente de un tema muy interesante en esta relación de lo que es las nanociencias, la nanotecnología, pero enfocada en la parte educativa. Y más importante aún, papá, mamá, quienes nos escuchan, bien saben ustedes que de repente y de manera diaria en los noticiarios y en todos lados escuchamos IA, escuchamos nanotecnología, pero luego no nos queda claro qué significa, luego no nos queda claro realmente cuál es la incidencia, el impacto y cómo está cambiando nuestras vidas el quehacer científico. Y para ello, bueno, pues obviamente quiero dar la más cordial bienvenida, empiezo por las damas, a la doctora Miriam Livier Llamas García. Ella es coordinadora de propiedad intelectual del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, aquí en toda la parte de nuestro México, el IPCIT. Mi querida doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí, y bueno, pues invitado como siempre de honor en esta casa, que yo ya le venía diciendo, al director general del IPCIT, al doctor Luis Antonio Salazar Olivo. Doctor, un gusto nuevamente tenerlo aquí. Edgar, muchas gracias por invitarme nuevamente. No, hombre, pues encantado de tenerlos. Y vamos, si bien es muy vasto el tema, estaremos platicando entre algunos de los segmentos pues de este gran proyecto orientado a la parte de las nanociencias, de la parte educativa. Pero me gustaría, doctor, sobre todo para aquellos que de repente apenas están conectando, están siguiendo La Voz de los Expertos aquí en Magnética, pues bueno, primero dar contexto de qué es el IPCIT y el quehacer que tiene, pues si bien viene a ser el centro de investigación más joven ahora de la CECITI, de la Secretaría de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conocer acerca del quehacer que tiene y la relevancia de que tiene en la parte centro del país, y bueno, que colabora pues a nivel internacional y nacional, ¿no? Claro, IPCIT es un centro público de investigación, como bien has dicho, que depende de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es un centro multidisciplinario que desarrolla investigación en las áreas de ciencias naturales y exactas, y que además brinda educación de posgrado en 5 áreas: en biología molecular, en ciencias ambientales, en geociencias aplicadas, en control y sistemas dinámicos y en materiales avanzados. Perfecto. Ahora bien, dentro de estos, pues ya casi estamos llegando al cuarto de siglo del IPCIT, ¿no? Ya nos estamos acercando, y la relevancia que ha tenido, pues bueno, en la formación de jóvenes, doctor, maestros, doctores y también de investigadores a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el impacto desde su perspectiva, bajo el liderazgo que ha tenido a lo largo de estos años, en cuanto al impacto que ha tenido el IPCIT en el desarrollo del quehacer científico, pues sobre todo en la región del Bajío, en la región centro y norte? Claro, si me lo permites, claro, yo diría que ha sido un impacto muy fuerte. IPCIT, como bien dices, tiene apenas 25 años de existir, y su posgrado
23. Ya. Y en esos 23 años, IPICIT ha graduado más de 1,100 Wow. personas, Sí. 1,100 investigadores e investigadoras, tanto en maestría como en doctorado, en las 5 áreas de las que hablaba. Ya. Esto, haciendo números, esto significa alrededor de un graduado cada 7 días o una graduada cada 7 días. Posgrado, que A nivel es posgrado. un reto. Y más allá de eso, tenemos el orgullo de tener a cerca del 89% de nuestros graduados trabajando en la academia, Ujú. en el sector público o incluso en la iniciativa privada. Quiere decir que IPICIT ha regresado con creces, con bastantes creces, la inversión que el Estado ha hecho en nuestra institución, porque hemos formado a una cantidad, ¿qué te diré? Hemos multiplicado por 10, Ujú. si me permitieran decirlo, el número de personas dedicadas a la ciencia de las que trabajamos en IPICIT. En IPICIT trabajamos alrededor de 110, 120 académicos y hemos graduado 1,200, Sí, 1,100. la población es 1:10. 1,10. Entonces hemos regresado a la universidad en cuestiones de educación, Ujú. que es básica para la movilidad social. Claro. Hemos regresado la inversión con creces. Absolutamente. Y digo, lo importante también de esto es, además de este impacto en la formación de recursos humanos altamente especializados y que la gente lo sepa, que digo, aquellos que lo vimos de alguna manera de cerca, la afronta en que como el IPICIT ha tomado las riendas desde la ciencia en atender, por ejemplo, cuestiones del libro acuático, en atender cuestiones del COVID, o sea, todas las pruebas del COVID que también ahí se atendieron, que la gente sepa que inclusive se tienen laboratorios nacionales. El IPICIT también en términos de infraestructura, bueno, pues tiene varios laboratorios nacionales, doctor. Contamos con 3 laboratorios nacionales y somos probablemente el único centro público de investigación dependiente de la Secretaría que cuenta con 3 laboratorios nacionales. Yeah. Y estos 3 laboratorios nacionales trabajan en IPICIT desde la primera convocatoria que se emitió para la instauración de laboratorios nacionales en el país. Quiero decir, desde el año 2006. Uh-huh. De entonces a la fecha, nuestros 3 laboratorios nacionales han venido trabajando, dando apoyo a la academia, a la administración pública y a la iniciativa privada. Y creo que eso también es un dato rescatable. Y otro dato rescatable es que IPICIT, con apenas 25 años de labores, inauguró en el estado un área que era totalmente, digamos, descubierta, un área que estaba totalmente desatendida en el estado, y es la biología. Yeah. En el año 2000, San Luis Potosí era uno de los pocos estados que carecía de un área de investigación propiamente tal, uh-huh, en biología. IPICIT vino a instaurarla con un posgrado, una maestría y un doctorado en biología molecular, que es, hoy en día me atrevo a decirlo, y perdonen la falta de modestia, pero uno de los más exitosos en el país, en el área. Y que, bueno, a lo largo del tiempo, de lo que hemos tratado de dar a conocer esta vastedad que el IPICIT, bueno, pues brinda a la sociedad y con creces, como usted bien dice, pues ha redituado. Pues aquí hemos tenido, bueno, pues a distintos actores y premios potosinos de ciencia, a la doctora Ana Paulina Barba, a varios actores definitivamente que han hecho crecer al IPICIT, en el que, bueno, pues de biología molecular, pues también han sido muy, muy destacados. Y bueno, un último apartado que me gustaría entablar de
dentro de este contexto de lo que es este universo del IPCIT es la parte de propiedad intelectual, pero bueno, me gustaría pues abordar con la doctora, precisamente con la doctora Miriam, pues esta labor que hace el IPCIT, que luego a veces quizá desde ciertas trincheras no se conoce, pero que bueno, si bien ciertamente quizá el área empresarial o algunos sectores de la población, pues sí lo tienen plenamente identificado, esta actividad, ¿desde qué manera aborda y qué actividades, qué servicios inclusive ofrece el IPCIT en materia de propiedad intelectual y por qué es tan importante también el que la gente, las empresas, los académicos, la gente considere proteger el conocimiento? Gracias por la pregunta. Mira, desde mi punto de vista, el tener en cuenta la materia de propiedad intelectual en cualquier ámbito, no solamente en lo científico, sino como bien mencionas, en lo empresarial e incluso irlo inculcando en la educación básica o en la niñez, es muy, muy importante y más en un país tan creativo como el de nosotros, que es México. Y es para mí muy importante hacer actividades desde la coordinación de propiedad intelectual, de cuáles son esos beneficios que tiene el proteger las innovaciones o proteger los desarrollos que se generen y que puedan tener luego un impacto ya en la sociedad. Entonces, en la coordinación lo que buscamos hacer es en nuestra misma comunidad y a comunidades externas a la institución, dar conferencias, pláticas, si nos invitan podemos dar cursos o talleres sobre la importancia de proteger todos los activos en tema de propiedad intelectual. Y de hecho, ahí mismo en el instituto apoyamos a los investigadores a definir cuál es la figura que le permite proteger, llámese patente, llámese un derecho de autor, llámese una marca. Todas estas figuras que tenemos apoyamos al investigador a que lleve a cabo el trámite. Pero también lo hacemos como un servicio externo para todas aquellas personas que estén interesadas que tienen su empresa y quieren hacer su registro de marca, se pueden acercar a la coordinación. La parte de marca. Exacto. Esto es fabuloso. Todo. Por ejemplo, si tienes por ahí un amigo que es un artista, un cantautor que dice, yo quiero registrar mi canción, entonces también se puede acercar con nosotros y hacemos el trámite con Indautor para que se lleve a cabo ese registro. Oye, qué bien, digo, esta parte de potenciar el know-how, en decir, bueno, tenemos que protegerlo, y digo, antes de irme al corte, nada más referir esa historia que va a sonar quizá muy trillada y a cliché y hasta demagogia de González Camarena, ¿no? Y de la gran cantidad de invenciones que al final del día, en nuestro día a día, siempre vemos algún meme de algún mexicano que dice, la NASA lo anda buscando. Exacto. Y eso inmediatamente deja en evidencia la gran creatividad que tenemos como mexicanos. Pero bueno, acompáñenme rapidísimo un corte. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director del IPCIT, y con la doctora Miriam Liber Llamas García. Ella es coordinadora de propiedad intelectual del IPCIT, platicando de un programa, un proyecto de verdad interesantísimo. No se vaya, apenas estamos iniciando La Voz de los Expertos. Volvemos. De vuelta en La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Centro Público de Investigación de la Ahora CECITE, que bueno, pues esté usted muy atento a través de las redes sociales del COPOCIT y también a través de las redes sociales del IPCIT. Usted puede identificar que bueno, estamos entrando en una etapa que hay una gran cantidad de convocatorias, doctora Mena, pues de hecho en términos de propiedad intelectual por ahí hay una activa, ¿no? Una vigente, y que en este sentido, pues bueno, le invitamos a que cheque los términos, las fechas. La verdad es que creo que es una buena noticia para el sector de ciencia, y bueno, pues el COPOCIT, que ya está a la postre de su 30 aniversario en 2026, pero hay que ir preparando por ahí los manteles, ir planchando y sacando la vajilla. Lo importante es también que usted sepa que, bueno, pues todo aquello que se penaliza a los partidos políticos, que ojalá siga siendo más, se destina por ley, y esto es en el ámbito nacional y no es exclusivo nada más de San Luis Potosí, se destina para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, así como también para actividades del fomento, del fortalecimiento del capital humano. En este sentido, cuando usted escucha que algunos niños jóvenes ganaron para una olimpiada, venía algún congreso, venía el verano de la ciencia, bueno, pues la convocatoria del COPOCIT precisamente ayuda a eso, y también en la parte de proyectos. Y bueno, voy a citarlo porque así es la ciencia, los nombres tienen que ser como tal, digo, porque si no, no se me va a perder.
El IPICIT, entre tantos proyectos que ha desarrollado, doctora, pues bueno, está Nano para niñas, niños y jóvenes, diseño y desarrollo del material didáctico para la enseñanza de la nanotecnología en los niveles educativos básico de primaria y secundaria. Lo digo como padre de familia, si de por sí ahorita tan solo las tablas, las fracciones, siempre con los niños de primaria batallamos, para mí de verdad me parece algo, primero de relevancia, y que ustedes ya ahondarán en el tema, pero sobre todo en cómo bajar, y no lo digo en nivel que demerite, al contrario, o sea, el lenguaje para un niño o una niña de primaria, pues bueno, entrarle a las nanociencias, ¿no? Doctor, ¿cómo nace precisamente, cuál es esta motivación de decir, pues vamos a aventar un proyecto de esta naturaleza en las nanociencias hacia los chicos? ¿Cómo parte todo esto? Bueno, nace de la idea que tenemos en IPICIT, que el posgrado se inicia en la educación básica. Interesante. Digamos, como decíamos hace un momento, nosotros brindamos educación de posgrado, maestrías y doctorados. Y podríamos pensar entonces que lo que buscamos es impactar a una población de 22, 23 años en adelante. Y efectivamente, esa es la población a la que nosotros atendemos, la población etaria a la que nosotros atendemos. Pero nos hemos dado cuenta que si nosotros pudiéramos llegar a nuestra niñez con ideas frescas sobre ciencia y tecnología, muy probablemente nuestros estudiantes, 23 años después, serían mucho más exitosos. Entonces, en colaboración con diversos colegas y obviamente con la doctora Miriam Blivier, echamos a andar un programa de ciencia en tu aula. Por ahora, en este tema del que hablamos en este momento, es nanociencias para niños y niñas y jóvenes. Un proyecto de investigación que, para fortuna nuestra, financió el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Qué bien. Y nos ha permitido entonces desarrollar materiales que lleven el concepto científico en nanociencias, los conceptos elementales, tampoco es esto investigación de frontera, pero sí los conceptos elementales en nanociencias y nanotecnología a los niños de primaria y secundaria, niños y niñas de primaria y secundaria, de tal manera que haciendo cosas con las manos y jugando con elementos que tenemos en la vida cotidiana, podamos ejemplificar algunos conceptos básicos de nanociencia y sobre todo fijarlos en la idea del joven, de la joven, del niño, de la niña, de tal forma que cuando ellos lleguen, digamos, a la educación media superior o a la educación universitaria, pues no les resulta extraño. Claro. Si pudiéramos ampliar proyectos de este tipo a todas las áreas del conocimiento o de las artes, incluso de la literatura y de la música y del deporte, entonces nuestras poblaciones juveniles pues tendrían más cosas en que entretenerse y sobre todo de provecho para la sociedad. Absolutamente. Y digo, rescato lo que usted mencionaba en el segmento anterior de la movilidad social. O sea, al final del día, si les adentramos a los jóvenes y que se les sea muy familiar esta parte de que no nada más es en la ciencia ficción, porque bueno, pues sí, la palabra nano y en los productos, en la parte de comercialización, sino ya en la escuela, una palabra habitual que para ellos en las próximas generaciones sea, sí, la nanotecnología, la nanociencia, si entiendo de esa parte, pues bueno, va a potenciar de alguna manera, logarítmicamente, las posibilidades de éxito de estos jóvenes, ¿no? Y bueno, a partir de eso, ¿qué objetivos se fueron persiguiendo, doctora, en aras de acercar estos temas, ¿no? Porque como bien decía el doctor Luis Antonio, pues obviamente lo básico, pero tan solo eso ya representa un reto, tan solo representa ya un reto, y en el entendido de que, bueno, pues la comunidad académica, de todas maneras, seguimos arrastrando esta parte de lo que sí impactó, nos guste o no, la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos se tenían para ir a poner en marcha este proyecto, doctor? Uno de los objetivos, y fue algo que tuvimos o observamos cuando nos reuníamos con docentes de educación básica,
es que mencionaban que no tenían suficientes herramientas para poder hacer experimentos con sus estudiantes. Y era reunirnos con ellos y literal nos decían de que lo que tengan, o sea, experimentos que ustedes me puedan dar, sería para mí estupendo, ¿no? Era lo que nos decían los docentes. Y en IPICIT, una de las actividades que hacemos también, que es de nuestra razón de hacer, es la divulgación científica. Así es. Y cada tantas fechas, los que elaboramos en el instituto, estudiantes, académicos, podemos ir a escuelas a realizar actividades o invitamos a escuelas con sus estudiantes a que realicen actividades en el instituto. Sin embargo, veíamos que esta dinámica no llegaba a todo el estado. Y cuando íbamos a reuniones, por ejemplo, en Cerritos, en Río Verde, en la Huasteca, nos decían, es que acá no llega. Le dijimos, ¿de qué manera podemos hacer que esta información llegue de manera homogénea? O sea, a todos los docentes de todo el estado. Claro. Entonces es cuando surge la idea de desarrollar un material, libros, manuales de prácticas, donde venga uno que sea dirigido al docente, donde venga cómo dar esa práctica o ese experimento, cómo lo tiene que dar con su estudiante, y otro manual que sea también para el estudiante, donde él lo pueda leer y por sí solo pueda llevar a cabo esos experimentos. Ya. Y además va acompañado con un kit en donde viene todo el material, que también es un material que es fácil de conseguir. O sea, que lo pueden conseguir en su cocina, en la tienda, donde sea. Material accesible. O material sea, accesible. La idea era que se pudiera hacer en todas las partes del estado. Ya. Entonces, así es como nace la idea y nos planteamos de ese objetivo, hacer herramientas que pudieran ser útiles y que también ayudara a la formación de vocaciones científicas. Claro. Sobre todo justo en la primaria y en la secundaria, por eso está diseñado para esos grados. No, y que de verdad, bueno, en este apartado que precisamente también me estaba guardando esa otra gran actividad que el IPICIT siempre ha promovido desde su emancipación, desde que inicia ya en el año 2000, la divulgación científica, ¿no? La difusión en la divulgación científica en el entendido de que ambos ejercicios pues tienen una génesis fundamental en dar a conocer el conocimiento, en que los niños se apropien y que también luego pues este gran talón de Aquiles que se tiene a nivel social y es a nivel mundial, todavía la falta de materiales y de contenidos, sobre todo actualizados, hablando del tema de las nanociencias para la educación básica, ¿no? Porque luego andamos ahí, ya con prepa y todo, pero ya a nivel básico luego es más complicado. En cuanto a lo que nos podía platicar, doctor, también en la parte de las metodologías que se llevaron a cabo, ¿cómo es que lograron implementarlo? Y pues también, digo, todos sabemos que a veces hay científicos, científicas, que tienen habilidad nata para traducirlo y a veces hasta para cualquier nivel educativo, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que la misma comunidad científica se enfrenta a retos de decir, ¡ay Dios! ¿Y esto claro, cómo lo traduzco, no? Sí. ¿Cómo lo convierto para no hacer una analogía errónea, para no decir algo chiquititito, sino para realmente hacer una traducción pues congruente? ¿Qué ejercicios, qué metodologías se fueron llevando a cabo para poner en marcha todo este gran plan? Sí, bueno, la idea inicial fue, como decía la doctora Miriam, encontrar aquellos materiales cotidianos que nos permitieran ejemplificar conceptos básicos en nanociencias. Ahora bien, entonces partimos primero de cuáles eran los conceptos básicos que nos convendría fijar en la mente de los educandos a temprana edad. Y luego, ¿con qué herramientas podíamos ejemplificarlos de manera práctica? Quiero decir, este proyecto no buscaba simplemente propalar conceptos de manera teórica, sino ejemplificarlos a través de prácticas manuales y de grupo en los educandos y obviamente con el apoyo de sus profesores. Claro. Entonces, una vez que consideramos cuáles eran los conceptos que deberíamos de incluir en este proceso, también buscamos cuáles eran los materiales que se hacían falta y luego cómo ponerlo por escrito para que maestros y estudiantes pudieran desarrollar estas prácticas. Es maravilla, porque además de este manual que, por ejemplo, para los estudiantes, ¿no? Esta cuestión autodidacta que al final del día, bueno, pues a veces ni el docente ni el investigador va a poder estar permanentemente ahí, pero está demostradísimo cuando a un niño se le deja esta libertad
y un material guía y le despierta esa curiosidad, grandes cosas han pasado. Claro. Y lo sabemos de grandes científicos que así comenzaron de cuando niños. Vamos rapidísimo, estamos llegando ya a la mitad de la voz de los expertos. Ya lo sabes, sigue todas las redes sociales, tanto del Coposit como del IPICIT. Hay una gran cantidad de convocatorias, eventos, charlas, seminarios que usted no se puede perder del sector de ciencia, tecnología e innovación. Regresamos en un momento, no se vaya. Entrando a la segunda parte de la voz de los expertos, ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Facebook Live en Magnética y también puede encontrarlo a través del YouTube del Coposit. Y bueno, pues platicando con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPICIT, así como también con la doctora Miriam Livier Llamas García, ella es coordinadora de propiedad intelectual, pero bueno, también multifacéticos porque le hacen a todos ustedes un poquito, digo, desde el liderazgo del doctor Salazar y bueno, pues también la doctora Miriam. En este contexto del proyecto orientado hacia la educación para fomentar el conocimiento de la nanotecnología, de las nanociencias y que bueno, pues dentro de la división de nanociencia y materiales avanzados que tiene el IPICIT, bueno, pues grandes científicos. ¿Quiénes participaron, doctora? Además, pues obviamente de los científicos que forman parte del IPICIT, que es lo que me fascina del IPICIT, esta multidisciplinaridad e interdisciplinaridad que existe. En cuanto también quizá si participaron algunos de los jóvenes que están en los posgrados, ¿quiénes integraron este equipo de trabajo para impulsar este gran proyecto? Sí, de hecho fue un grupo muy interdisciplinario porque estuvieron participando alumnos de maestría en ciencias, quienes también tenían vocación de divulgación científica y tenían experiencia dando talleres. Este estudiante, Marino por ahí, nos estuvo apoyando en generar los experimentos que eran necesarios o que eran muy llamativos para los niños. También con apoyo del proyecto se logró becar a estudiantes de licenciatura y maestría en educación, quienes nos apoyaron también en el área de adaptar los temas o los conceptos al lenguaje de las niñas y niños de los diferentes grados y también a los contenidos que tenían que llevar a cabo los profesores en esos grados. Entonces la participación de ellos fue muy valiosa porque también nos decían la dinámica de cómo se lleva a cabo una clase en un grupo, en una escuela. Porque nosotros como científicos tenemos una visión muy diferente de cómo hacer la divulgación, pero luego te das cuenta que en el aula es diferente el cómo llevan a cabo sus actividades. Entonces ellos nos apoyaron en realizar todo el material o adaptarlo para que fuera muy útil para los docentes y los estudiantes de los diferentes grados. También contamos con personal y estudiantes de diseño, quienes hicieron las adaptaciones de los manuales, hicieron todas las imágenes y toda esta apropiación de cuál sería la imagen que iban a tener los diferentes manuales, dependiendo a quién iba dirigido. Porque también tenemos que tener en cuenta que se diseñaron manuales para estudiantes con discapacidad visual. Entonces, en braille. Entonces fue una adaptación. Sí, una de las estudiantes, la de maestría en educación, tenía un diplomado o una especialidad en braille. Entonces ella también nos apoyó a todo cómo adaptarlo para que el manual quedara también disponible para estas personas. Bueno, ahora, dentro de este contexto de la gran cantidad de personas que participaban y que, bueno, entrando precisamente a la cuestión de adaptabilidad, por ejemplo, en lenguaje braille, ¿cuántas etapas se ha considerado, doctora, en aras de seguir impulsando el proyecto? Digo, ¿cuántas etapas integró esta primera edición? Quiero pensarlo, quiero mencionarlo así, esta primera edición, porque al rato seguro lo estaremos viendo en TENEC, en Chiu, ya los andan metiendo en brocas, pero al rato en lenguaje, lenguas originarias, pues hasta por qué no sería muy, muy interesante adentrarlo. Y bueno, dentro de cuántas etapas se desarrollaron, o si fue una, y cuántas etapas, pues también de alguna manera se espera que rebase y que siga impulsándose una iniciativa tan importante como esta. Originalmente el proyecto estaba planeado en 2 etapas, el que tenemos ahorita con Coposit. En la primera etapa era donde se realizó todo el material, armar el kit, los manuales de práctica, y en la segunda etapa ya se hizo una validación con docentes de los diferentes niveles para los que iba dirigido. Además, también se hizo un evento, el cual acabamos de tener hace unos días en el instituto, donde se reunieron cerca de 150 docentes de educación básica
Ah, sí, cómo no, salió por ahí en redes. Sí, Chéquenlo. por ahí la tenemos. Sí, cómo no. Sí, En lo tengo donde claro. se estuvieron haciendo diferentes conferencias del impacto de la enseñanza de ciencias en educación básica y donde también se hicieron diferentes capacitaciones para los docentes de cómo emplear este manual. Y es una primera edición la que acabamos de desarrollar. Es como la punta del iceberg, pero queremos continuar con esto. De hecho, como dice la doctora Miriam, hace unos días realizamos un encuentro nacional al que invitamos a diferentes especialistas en temas de educación básica, de educación de ciencia, Claro. en la educación básica. Tanto la educación básica convencional como educación básica adaptada a personas con debilidad visual. El proyecto contemplaba la elaboración no solamente de paquetes de herramientas experimentales, digamos kits, paquetes de herramientas experimentales con los que el niño o la niña de educación básica o secundaria pudiera, digamos, fijar algunos conceptos específicos de las nanociencias, sino también pensamos que estos conceptos deberían de llegar a otras poblaciones que son un poco menos favorecidas. Claro. Pensamos en principio en aquel personal que tiene problemas de visión y que tiene que seguir su formación académica bajo esas condiciones. Por ello, como decía la doctora Miriam, los manuales que se elaboraron para conteniendo estas prácticas experimentales contemplan no solamente la educación primaria y la educación secundaria, sino también la educación especializada para personas con debilidad visual. Fabuloso. Pero como bien dices, y bueno, yo hace unas horas mientras pensaba, tengo la conferencia esta, dije, bueno, ¿y qué pasa con la población TENEC y la población huasteca y gente que seguramente es bilingüe, digamos, hablan español, pero también su lengua materna? Y no sería mala idea llevar estos desarrollos a esas lenguas maternas que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para conservar. Claro. Bueno, para aprender los que no las dominamos, pero para conservarla, para evitar que esas lenguas se pierdan. Claro. No, y algo que bien vale la pena que ustedes mismos, bueno, son expertos precisamente en eso, este trabajo colaborativo que saca con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ¿no? Que bien pudiera coadyuvar en este elemento de, bueno, hacemos la traducción, los materiales per se, pues ya están súper cuidados y trabajados. Y creo, una pregunta que si bien definitivamente en redes sociales nos la van a hacer y gente que nos está escuchando seguramente lo está haciendo, ¿hay manera de conseguirlos? ¿Dónde se pueden acceder? ¿Se pueden descargar? ¿Se pueden encargar? ¿Comprar? Yo creo que es la pregunta básica que cualquier docente ahorita nos estaría haciendo. Claro que sí. Van a estar disponibles en línea en nuestro repositorio institucional. Ok. Va a estar disponible, IPICIT va a subir los documentos digitales en PDF de todos los manuales que se desarrollaron para que ya los puedan descargar. Perfecto. Y hacer uso académico de ellos. Gratuitos. Aunque hay que precisar también una cosa. Claro. Parte del compromiso que nosotros establecimos con Coposit para que financiara el proyecto fue que estos materiales deberán estar a disposición de la CEGE. Correcto. Entonces estamos a la espera de poder concertar una reunión con las autoridades de la CEGE para entregar no solamente un cierto número de paquetes de herramientas experimentales, un cierto número de kits, 50 nos comprometimos a entregar, ya los tenemos listos. Y además los 6 documentos elaborados, quiere decir, un manual para nanociencias y para niños y niñas para educación primaria, tanto para los niños, para los educandos, como para sus profesores. Otro manual para el nivel secundaria, para educandos y profesores o profesoras, y otra versión para la educación adaptada a personas con debilidad visual. Igualmente, tanto para las personas que están
cursando la educación, como para las personas que la imparten, para los docentes. Entonces esto lo pondremos a disposición de la CEGE para que la CEGE lo distribuya según sus políticas. Claro. Pero también para descargar un poco el trabajo de la CEGE, ¿verdad? Para no cargarle todo el trabajo a ellos. Claro. Estos materiales estarán, como dice la doctora Miriam, disponibles en nuestros repositorios electrónicos, en donde cualquier profesor de educación básica en el sector público lo pueda descargar con un simple registro. Perfecto. Sí, para llevar también ese seguimiento, ese padrón, y que el día de mañana, bueno, yo creo que hasta aquellos jóvenes que están estudiando en las escuelas normales, que están estudiando educación, que están estudiando en la Pedagógica Nacional, caray, estos materiales deben de formar parte de ese repositorio también, para que digan, bueno, esto ya se incluye, nada de que en el Consejo Técnico Escolar vamos a ver que, no, esto ya viene desde planeación inicial, ¿no? De hecho, ya que lo mencionas, permíteme que haga uso de esta tribuna para poner este material también al alcance de los programas de la Normal del Estado. Exacto. Y de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado. Exacto. Porque creo que les ayudaría mucho para la formación de nuestros futuros docentes. Completamente. Y digo, hace rato que mencionaban ustedes precisamente este congreso que tuvieron. Sin importar la vertiente que exista de enfoque educativo en cuestión, es decir, ahorita estamos con la nueva escuela mexicana, el día de mañana no sabemos cuál otras, hemos traído otras corrientes de enfoque, la enseñanza de la ciencia no puede perderse ninguna. Claro. Es decir, la enseñanza de la ciencia, sin importar si te llamas nueva escuela mexicana o la que tú quieras, tiene que haber ciencia desde la base, desde la génesis del diseño curricular en la enseñanza de cualquier nivel educativo, ¿no? Claro. Y digo que finalmente algo que yo me gustaría ir cerrando un poquito antes de irnos al último segmento es este elemento tan fundamental de acercar temas que puedan sonar muy, muy avanzados, pero que al final del día, haciendo una traducción y trabajando con el equipo de profesionales de las distintas áreas de conocimiento, que se caracteriza siempre, ha sido el sello de IPICIT, creo yo, puede ayudar. Entonces, antes nada más de irnos al corte, sí me gustaría hacer referencia de que, si bien, doctor, usted mencionaba en el área de biología que han sido verdaderamente pioneros en el impulso y que también en este sentido en la educación, porque bueno, pues en la parte de biología molecular, bueno, pues el mundo está constituido al final del día, nuestro cosmos, dirían Carl Sagan, pues al final del día es química y es todo lo que considera nuestro cosmos. El que este tipo de materia, este tipo de ejercicios al final del día se va a poder traducir en las distintas áreas que maneja el IPICIT. Definitivamente. ¿No? O sea, este es el pionero, pero bueno, esperaremos muchas otras. Déjenme ir rapidísimo al último corte. Estamos platicando con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director general del IPICIT, y la doctora Miriam Livier Llamas García. Ella es coordinadora de propiedad intelectual. No se vaya, estamos llegando ya a la última parte de La Voz de los Expertos. Volvemos. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y estamos platicando con el doctor Luis Antonio Salazar Olivo, director del IPICIT, quien ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, inclusive por ahí en el programa de aniversario que tuvimos el año pasado, doctor, también en el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, como dicen, IPICIT, ajonjolí de todos los moles, pero positivamente, del ajonjolí bueno y del rico. Pero también, bueno, pues la doctora Miriam Livier Llamas, quien ha venido liderando desde el IPICIT, desde la trinchera del IPICIT, ya se hablaba, pues bueno, del quehacer de la formación de talento humano, de alta especialización. Hemos hablado de la parte de difusión, de divulgación, pero también quiero contextualizar la gran relevancia que ha jugado el IPICIT, por ejemplo, en programas tan importantes que ahora maneja el COPOSIT, como lo es ADA. Y permítanme nada más mencionarlo, ADA, Programa de Fomento a las Vocaciones en STEM+, para mujeres adolescentes, que nace de un programa que se llama la Liga de la Ciencia. Que nace en IPICIT, que nace del programa de este grupo de divulgación Prismatic. Digo, siempre hay que reconocer esta parte de autoría, y que si bien, bueno, pues por allá en 2018 nace este proyecto de ADA, pues finalmente viene bajo la emulación de lo que era lo que es la Liga de la Ciencia, y que reconozco porque eran estas estadías sabatinas de jóvenes de media superior. En las distintas divisiones del IPICIT. Digo, perdón que ahí me robé esa parte, pero a lo que quiero llegar es que finalmente el IPICIT, desde el gran impulso que ha tenido ya en 2019, sobre todo el programa de ADA, ha participado activamente. Y bueno, doctora, pues ha participado como coordinadora de este tema de ADA.
¿Cómo es que funciona desde el interior del IPICIT el decir, bueno, vamos a recibir chicas de educación media superior que apenas están viendo, pues algunas que van a estudiar, otras ya vienen quizá muy definidas, pero cómo trabajan el diseñar una mañana completa de actividades para que las chicas de educación media superior pues finalmente vean en el IPICIT, pues después de una licenciatura, pues un futuro en el desarrollo y en la investigación científica? Pues primero nosotros ahí dentro de IPICIT, todos encantados de recibirlas, porque nos encanta fomentar estas vocaciones para que se puedan integrar en el quehacer científico. Entonces, en el instituto, tanto investigadoras como investigadores les encanta participar en este tipo de actividades en las que se puede involucrar a las estudiantes a que desarrollen alguna actividad, desde ir a conocer un laboratorio nacional y los diferentes microscopios que tenemos, que están a cargo de la doctora Gladys, y quien les habla de cuál es la relevancia de conocer todo este tema en la división de materiales avanzados, hasta tener la participación de doctoras como la doctora Berenice Celis, que les platicaba de cómo fue su experiencia de saliendo de la prepa, de qué carrera elegir, qué trabajo puede tener, cómo se puede desenvolver en el área de las ciencias. Entonces, sí se lanza una convocatoria de que vamos a realizar las actividades de ADA, de programa ADA, quien guste participar, y vamos generando un día de actividades. Ahora sí que con el horario que nos dicen cuántas chicas son, entonces nosotros vamos diseñando las actividades con los que dijeron yo quiero participar en hacer esta actividad. El año pasado a mí me tocó dar un taller de cocina molecular. ¡Ay, qué bien! ¡Qué padre! Ajá, entonces les platicaba a las estudiantes de cómo con conocimientos de química pueden modificar la apariencia o la textura de los diferentes alimentos y presentarlos pues con un platillo diferente. Algo innovador, ¿no? Su propio estilo, su propia Exacto. textura. Entonces, ellas estaban muy interesadas en participar y a nosotros nos encanta ver cómo se ponen, se desinhiben y empiezan a preguntar cosas que al final incluso se siente como una charla de café. O que se sienten en confianza para hacer preguntas muy puntuales que a veces ellas lo ven como miedos de que una mujer no lo puede llegar a hacer. Y cuando ven entonces esos referentes en ciencia, dicen, bueno, ya tengo un modelo a seguir para poderme dedicar a esa área. O sea, no solamente en las áreas biológicas, también en las matemáticas, en ciencias ambientales, o sea, pero ya conocen a ese referente y hasta se sienten en la confianza de decir, doctora, ¿la puedo seguir en redes? ¿O dónde su correo, su celular? Porque quieren saber más de si ellas pueden. Entonces, nosotros impulsarles ese de sí se puede, pues es una maravilla en la institución. Es un catalizador de la vida de las chicas. Sí. Digo, por ahí hicieron, de hecho, un rescate de algunos testimoniales. ¿Cuáles son aquellos, doctora, que pudieron haber sido, pues, también destacados? De decir, bueno, esta chica como que le llegó a la médula, ¿no? Sí, pues había unas que me decían, es que yo no tenía idea de cuál era la importancia de la ciencia en mi vida diaria. Y entonces cuando las escucho hablar, dice, me doy cuenta de que yo lo hago todos los días, pero no era consciente de que realmente era una científica. Así es. Porque como tú mencionabas anteriormente, un investigador, un científico, es un niño con mucha curiosidad. Así es. Entonces hay que mantener esa curiosidad. Pero el hecho de que lleguen y me digan, es que yo soy de Sinaloa, y dice, usted está tan lejos de su familia, o sea, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le puedo hacer? Que me pidan esos consejos, es que mis papás a mí no me dejan estudiar esta carrera. Porque todavía encontramos esos contextos. Entonces, todo eso de hablar con ellas y darles consejos o ese apoyo de decirle, bueno, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Acércate con personas que sí realmente te puedan guiar. Y te digo, eso cuando yo veo todas esas preguntas, a mí me llena de reconfort, porque a mí me hubiera encantado tener eso de niña. Claro, claro. O sea, cuando yo estaba en la prepa, tener ese modelo a seguir, para mí hubiera sido fantástico, porque quizás mi carrera hubiera sido un poco más acelerada. Entonces, ver que en ellas estoy dando ese ejemplo, hace que
me dé un reconfort muy, muy grande. No, e impulso también al científico, ¿no? A las científicas en aras de decir, oye, ve el aporte social, además de la generación de conocimiento en la catalización de la perspectiva de los jóvenes en seguir adelante, ¿no? Y bueno, en este contexto también, y yo nada más hago este pequeño paréntesis muy, muy rápido, doctora, en que yo en algún momento que tenía la oportunidad de hablar con las chicas les decía, es que no nada más ir a conocer a las grandes personas que hacen conocimiento del día a día, a conocer la infraestructura, las instalaciones, van a traerse contactos. Sí. O sea, porque también parte de la vida Claro. se construye a partir de los contactos. Y no hablo de una cuestión demagógica o negativa de decir a mis palancas, no. Pero el hecho de que ya conozcas una científica que ya es SNI 3 o una joven que apenas está iniciando su maestría y doctorado en el IPC y diga, oye, es que sí se puede. Eso le cambia radicalmente el tener ese acceso, ¿no? Y en este contexto del programa ADA, doctor, pues también preguntarle un poquito desde su liderazgo, pues bueno, ¿cuál ha sido este contexto? Los que quizá tenemos cierta cercanía, pues sabemos que hay una gran participación de mujeres, tanto en la comunidad de los científicos, de las científicas que están en IPCID, como de las que estudian en el posgrado. ¿Cuál es esta dinámica? Y digo, de esta manera que, por ejemplo, en ADA se ha impulsado, pero también en el interior, pues bueno, esta gran participación que se tiene pues de la mujer y de la comunidad científica al interior del IPCID. Claro, yo creo que es una participación muy importante. Primero, creo que ya nuestra sociedad es bastante madura como para asumir que hombres y mujeres somos iguales y tenemos las mismas capacidades y las mismas limitantes, y que deberíamos de tener las mismas posibilidades de resolver esas limitantes. Claro. El hecho de que estas niñas del programa ADA, estas jovencitas del programa ADA, vayan al IPCID y se entrevisten con nuestras investigadoras, con nuestros investigadores, que vean cómo realizan algunos experimentos, estoy casi seguro que les dejará la idea de que un científico es un individuo como cualquier otro. Exacto. Sí. Es un Cerrar esa individuo brecha como que cualquier existe, otro, y si Sí. esa persona, que es como cualquier otra, llegó a ese nivel académico, también yo, una niña, una jovencita, puedo lograrlo, ¿no? Pensarán ellas, ¿no? Claro. Esa es la idea que queremos inculcar. De hecho, en IPCID tenemos todavía un bajo número de investigadoras, pero yo creo que es más bien por cuestiones históricas. Pero tenemos un altísimo número de estudiantes en el posgrado, Que en el posgrado. que eventualmente, más temprano que tarde, ocuparán puestos de dirección en laboratorios, en instituciones, tomarán las decisiones que habrá que tomar. Y eso es independientemente de la dotación cromosómica que les tocó, ¿no? Exacto, Esto exacto. es secundario. Absolutamente. La verdad, la situación de si un individuo, una persona es hombre o mujer, es muy secundario. Lo importante es que tenga, y eso sí, hacia allá debíamos trabajar, tenga todas las posibilidades de desarrollar sus capacidades intelectuales. Exacto. Exacto, esto es fundamental porque digo, al final del día, por ahí nos atañe en esa parte de la comunidad científica este efecto Matilda, ¿no? De Sí, que al claro. final del día, la mujer, pues al final del día ha participado desde los inicios de la generación del conocimiento y bueno, pues cuestiones históricas, pues de alguna manera se daba esta penumbra que de alguna manera no permitió, pero que no se quita en ningún momento en que la participación de la mujer ha estado permanentemente, Claro. ¿no? Y que bueno, me gustaría ir cerrando un poco, doctor, sobre todo, doctora, en aras de un ejercicio un poquito de prospectiva, ¿no? De manera quizá muy ejecutiva, en sobre todo el impulso que se le viene a dar o que se le va a dar, pues sobre todo desde la trinchera de la propiedad intelectual. Ahorita quizá voy a ver un poquito más específico en cuanto a lo que puede ofertar también el IPCID, ya lo platicábamos un poquito, pero esta visión de lo que se espera que se logre en materia de sensibilizar a la población de la relevancia de estos temas. ¿Cuál sería la visión de lo que se espera que va a ser el IPCID en los próximos años en materia de propiedad intelectual, ¿no? Uy, a mí me encantaría ser un referente en el tema de protección a todos los activos intangibles de propiedad intelectual, tanto propiedad industrial como derechos de autor.
que toda la parte artística, que es ya sea musical, obra literaria, pintura, se le dé el reconocimiento que se merece, o sea, el trabajo, el esfuerzo de una persona para generar una nueva obra, que se proteja y entonces esa obra ya protegida la pueda ahora sí utilizar como moneda de cambio para tener una retribución económica y pueda generar incluso su propio empleo. En el tema de propiedad industrial, habla, llámese patentes, modelos de utilidad, diseños industrial, que tanto en la academia como en el sector privado, que se generen esos desarrollos que permitan generar más empleos, más empresas de base tecnológica, que genere más empleos y para todo este estudiante que está egresando, pues tenga la posibilidad de sí poder encontrar un trabajo donde pueda desarrollar justamente las habilidades que ya hizo durante su licenciatura o su posgrado. Para mí ese sería como mi ideal. Esta visión. Desde IPICIT. Que seguramente y que bueno, a partir de ello pues me gustaría cerrar, doctor, precisamente esta visión pues para los próximos 25 años, porque tiene que llegar el IPICIT. Claro que sí, muy lejos. llegará. Y bueno, pues esta visión que se espera para el próximo cuarto de siglo, ¿no? Definitivamente llegará a muchos años más. Y la idea o la visión es tener una institución sólida, consolidada, a escala mundial. Exacto. Una institución que pueda generar nuevo conocimiento, que pueda aplicarlo a las necesidades de la sociedad y que en la generación y en la aplicación de ese nuevo conocimiento se apoye en la formación de nuevos científicos. La ciencia el día de hoy es casi consustancial a la humanidad. No podemos prescindir de la tecnología, de ningún tipo de tecnología. Puede ser la más sencilla, la rueda, por ejemplo, Claro. que se inventó no sé hace cuántos Miles de años. o cuántos miles de años, y sin embargo la seguimos usando, básicamente en su mismo formato. Entonces, la ciencia es indispensable para una sociedad sostenible e independiente económicamente. Si queremos hacer de México una sociedad económicamente independiente, que es la independencia que después de todo es una de las más importantes, Claro. necesitamos ciencia, tecnología y educación. IPICIT lo hará durante los próximos 25 años. Amén por eso, amén por eso, definitivamente. No, pues yo les quiero agradecer y sobre todo reiterar el reconocimiento, admiración como institución, como equipo de trabajo, como la familia IPICIT y que bueno, en estos 25 años, pues bueno, que siga haciéndose este impulso y reconocer este gran labor, papá, mamá, docentes, autoridades educativas y empresarios. Empresarios, por favor, ayúdenos a diseminar este material generando un mayor tiraje. Claro. ¿Sí? Impulsando estos materiales, que llegue más allá de las fronteras de San Luis Potosí, porque no nada más hay niñez en San Luis Potosí que necesita estos materiales, lo necesita todo el país, así de sencillo, que a rato estos cuadernos anden en las primarias rurales de Chiapas, de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Tamaulipas, en todos los linderos de este país, para que nuestros jóvenes precisamente tengan esa independencia que habla el doctor Luis Antonio Salazar Olivo. Doctora, un gusto y que bueno, sabemos que tendremos muchas mesas, sobre todo de propiedad intelectual aquí en La Voz de los Expertos. Gracias por haber estado. Un gusto y aquí estaré las veces que me invites. Claro que sí, con todo gusto. Y bueno, doctor, como siempre un deleite tenerlo aquí en el programa y hablar con usted. Qué bueno esas charlas que yo digo, yo nomás que me dejen traer café y aquí me llevo las horas con el doctor. Gracias por haber estado. Muchas gracias y quiero también agradecer a Coposit el apoyo que nos dio para el desarrollo de este proyecto y queremos también agradecer a la CEGE todo el apoyo que recibimos para el desarrollo del mismo. Y pronto estaremos ya haciendo entrega de los materiales que desarrollamos para el apoyo de la educación básica en el Estado. Muchas gracias y gracias a ti por invitarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a Ana Alex en los controles, a Lucero por el apoyo, gracias a Magnética y bueno, pues a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, yo soy Adel Jiménez y como siempre me despido con esta célebre frase de la serie Cosmos, finalmente con Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.